Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga en este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Soy Analía de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Quería compartir con ustedes hoy una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?». Amén. Hasta ahí la palabra que el Señor quiere traer a su pueblo hoy. Bueno, vemos aquí en esta palabra que hemos compartido que el Señor intenta traer algo a nuestro entendimiento, y si prestamos atención son verdades realmente poderosas para nuestra vida espiritual. Cuando uno lee este pasaje de las Escrituras, puede ver que en él se habla de un milagro que Jesús había hecho, uno como tantos milagros que el Señor hacía mientras caminaba por las ciudades. Pero si miramos más allá del milagro de sanidad, podemos ver realmente tres aspectos importantes para nuestra vida espiritual. Primero, el Señor ve nuestra fe a través de la actitud que tomamos en frente al problema. Segundo, la carga del pecado nos paraliza. Y tercero, Jesús conoce nuestros pensamientos, todos y cada uno de ellos. Dice la palabra que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo: ¿cuántas veces nosotros venimos a la presencia del Señor, a la casa de Dios? ¿O cuántas veces nos arrodillamos en nuestro hogar, en nuestra habitación, nos humillamos delante del Padre para presentarle alguna necesidad, alguna petición, nuestros temores, nuestras cargas, a algún paralítico que sabemos que solo Él puede levantar? ¿Cuántas veces hemos derramado nuestras lágrimas delante del Señor y clamamos por aquel paralítico, por aquella situación? Porque sabemos que nosotros nada podemos hacer, que solo Él tiene el poder. Y el Señor está poniendo en ese momento sus ojos no sobre el problema, sino sobre nuestra fe. Porque dice la palabra que compartimos que Jesús vio la fe de ellos. Entonces, si nosotros vamos al Señor y le presentamos nuestras necesidades con una actitud de derrota, como diciéndole: fíjate, Señor, vos qué podés hacer con esto que me está pasando, entonces será difícil que el Señor se agrade de nosotros, de nuestra fe, de nuestra actitud frente al problema, y atienda nuestra petición. Dice la palabra de Dios que la fe es certeza y es convicción aun cuando no estemos viendo nada. Los que llevaron al paralítico delante de la presencia de Jesús tenían fe, iban con toda su fe puesta en Jesús, y Jesús pudo ver la fe en ellos. Jesús no ha cambiado y su mirada tampoco ha cambiado, sigue siendo la misma. Él ve nuestra fe cuando venimos a su presencia. Y continúa diciendo la palabra que Jesús le dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y más adelante, en los versículos 6 y 7, le dijo Jesús: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Vemos acá que el pecado tiene el poder de paralizarnos, tiene el poder de estancarnos en esa situación.
de tal manera que nos llegamos a convertir en una carga para los demás, en una carga para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Y hasta que nosotros entendemos que ese pecado es el que nos está estancando. Pero mientras tanto, en nuestra debilidad, en nuestra condición de debilidad, de decaimiento, nosotros no podemos ver cuál es el problema. Eso no nos permite ver esa debilidad, no nos permite ver que lo que nos ata, que lo que nos encadena, que lo que nos quita la paz, aquello que nos quita el gozo, es ese pecado del que todavía no nos hemos arrepentido. Y el paralítico estaba desanimado porque el Señor le dijo, anímate. Él estaba desanimado y cargaba pecados. Pero solo, evidentemente, él no podía llegar hasta donde estaba Jesús. Necesitó que alguien lo cargara, necesitó que alguien lo llevara hasta la presencia de Jesús. Necesitó que alguien lo presentara delante de Jesucristo. Y Jesucristo, por su sola palabra, lo hizo libre de ese pecado, le perdonó su pecado y él pudo volver a su casa. Cuán importante, vemos a través de esta palabra, cuán importante es que nosotros tengamos la capacidad de ver con amor y misericordia las necesidades de nuestros hermanos. Y al mismo tiempo que ellos puedan ver en nosotros nuestras necesidades y recibir así entre todos nosotros nuestras oraciones cuando nos sentimos debilitados. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si alguno se siente desanimado, paralizado por alguna circunstancia, si sentimos en algún momento que nuestra fe decae, que podamos pedirle a nuestros pastores, que podamos hablar con nuestros hermanos y pedirle que nos presenten delante del Señor, como lo hicieron aquellos con el paralítico, que oren por nosotros, para que el Señor haga la obra, para que el Señor rompa todo yugo que nos esté oprimiendo y que nos haga libre y seamos sanos. La palabra dice también que estaban allí en ese mismo lugar los escribas mirando, aparentemente sin hacer otra cosa más que observar, pero dentro de sí decían de Jesús, este blasfema. Y el Señor conoció sus pensamientos y les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? El Señor conoce cada pensamiento y cada intención de nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Él lo conoce todo. Y aquella pregunta que el Señor le hizo a los escribas en ese día no ha quedado ahí. El Señor todos los días, en cada momento, nos está preguntando a cada uno de sus hijos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A mí por lo menos, todos los días o a cada momento el Señor me está diciendo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien en claro que esto sucede, hermanos, que esto es así, porque la palabra de Dios lo dice. Jeremías 17, 9, 10 declara, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuánto cuidado debemos tener y estar tan atentos a lo que llega a engendrarse en nuestra mente y luego intenta echar raíz en nuestro corazón.
Declara Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No sabemos cuál era el pecado que mantenía a aquel paralítico atado a esa cama, limitado, sin poder moverse. Pero sí nos dice, nos deja ver la palabra, nos revela cuál era el pecado que estaban cometiendo los escribas, que parecían solo observar lo que pasaba con Jesús. Los escribas dentro suyo tenían malos pensamientos. Y ese era pecado. Como hijos de Dios y conocedores de su palabra y de su voluntad, sabemos cuáles son las cosas que no le agradan al Señor en sus hijos, en nosotros. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Clara es la palabra del Señor. Quizá nuestras manos nunca derramaron sangre inocente, o nuestra lengua difícilmente mienta, pero nuestros malos pensamientos causan tanto daño como esas dos cosas, y aún más porque lo causan a nosotros mismos, porque el Señor aborrece tales cosas. Y si nos pasa, porque nos pasa, y a mí me pasa seguido, que tropezamos con malos pensamientos, que podamos reconocer que estamos pecando y que no nos quedemos como si nada hubiera pasado. Total, los pensamientos no se ven, total, el hermano no ve mis pensamientos, pero el Señor sí los ve. El Señor sí ve todas las cosas y conoce todas las cosas. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El Señor ve y conoce aún lo que nosotros mismos no conocemos de nosotros. Él lo sabe todo. El libro de Job cuenta que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás, que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese usted cómo veían los ojos de Dios a Job, la estima que el Señor tenía de Job. Y Satanás le contestó, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso le teme en vano? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su familia y a todo lo que tiene, a su casa y a todo lo que tiene? Vemos que evidentemente Satanás había intentado herir de alguna manera a Job, a su casa, a su familia, a sus posesiones, pero ya se había dado cuenta de que el Señor lo protegía, de que el Señor lo cercaba. Pero el Señor siempre muestra su soberanía y su poder sobre todas las cosas, y que Él tiene un plan y un propósito perfecto sobre cada circunstancia para todos aquellos que en Él confiamos. Y Dios permitió que Satanás perturbara la vida de Job y le quitó su familia, le quitó su casa, sus posesiones, hasta su salud, pero no le quitó su vida. Entonces, aquella estima, creo yo, que aquella estima que el Señor deja ver en ese versículo del libro de Job, donde lo declara hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no era verdaderamente el estado actual de Job, sino el resultado final de Job. Luego de pasar por un proceso largo, por gran tribulación, porque en medio de toda tribulación Job nunca maldijo a Jehová,
pero sí en medio de esa tribulación pudo darse cuenta de que dentro de sí había pecado, su orgullo. Declara Job en el capítulo 37, versículo 24, él no estima a ninguno que en su propio corazón diga ser sabio. Y en el 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Ese era el estado final de Job luego de haber sido pasado por la prueba. Así exaltó el Señor a Job y se lo mostró a Satanás, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así como sucedió con Job, o como ocurrió con el paralítico, el postrer estado de todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente delante del Señor, es mejor que el primero, porque el Señor perdona y restaura las vidas. Por eso, hermanos, que en esta tarde podamos guardar nuestro corazón de todo mal pensamiento, de toda altivez, de todo aquello que es contrario a la voluntad del Señor para la vida de sus hijos, y que podamos estar libres de caer en pecado, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que podamos pedirle al Señor en oración, como hizo David en el Salmo 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y el Señor va a revelar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que va en contra de su voluntad. El Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos va a advertir de que hay algo que está mal, que hay algo que debemos corregir. Y el Señor nos va a recibir y nos va a perdonar y nos va a sanar y nos va a restaurar, como Jesús hizo con ese paralítico, mirando nuestra fe, mirando cómo nos presentamos delante del problema, cómo venimos a Él con confianza y con total entrega a su voluntad. Espero, hermanos, que esta palabra les haya sido de bendición. Los abrazo en el amor del Señor y estamos encontrándonos próximamente con una palabra nueva para compartir.